gusto. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a celebrar con nosotros el Día del Estudiante Caído. Para nosotros es un honor contar con la presencia de todos ustedes por medio de esta presentación en Facebook Live. Esperamos completamente de su agrado. Para iniciar me presento. Mi nombre es María Alejandra Almeida Andrade, estudiante de Administración de Empresas, sexto semestre, Universidad de Nariño y Piales. Pertenezco a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ASEU, y hoy voy a ser moderadora de esta enriquecedora cátedra junto con mi compañero Alejandro Lucero. Buenas tardes con todos y todos los que están presentes aquí. Darle las gracias primero a usted por participar de este evento muy importante. Empiezo también presentándome. Mi nombre es Alejandro Lucero, soy estudiante de Comercio Internacional, cuarto semestre de la Universidad de Nariño y pertenezco a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ASEU. Como lo dijo mi compañera, el día de hoy estamos aquí para moderar esta cátedra que nos va a vincular a temas muy importantes que van desde el movimiento estudiantil hasta eso cultural que nos ha envuelto y nos ha convertido en los humanos que somos hoy en día. Por eso empezaremos hablando sobre quién es Gonzalo Bravo y mirar de cierta manera cuál ha sido el impacto. De esta manera, queremos presentarles a todos a uno de nuestros poetas y gran escritor como es Mauricio Chávez Bustos, a quien le damos la bienvenida a este espacio tan suyo y a darle las gracias por ser un portavoz de esta nuestra tierra, el querido departamento de Nariño. Como inicialmente queremos hablarle de este personaje, de este gran escritor, y para ello vamos a empezar hablando un poco de su biografía, para entender qué aportes ha realizado, cómo ha sido su vida, cómo ha sido el desarrollo en esta región y a nivel nacional, porque ha sido un personaje muy importante, no solo de aquí del departamento, sino en diferentes lugares del país. Bueno, empezaríamos hablando sobre Jesús Mauricio Chávez Bustos. Él nació en la ciudad de Ipiales, Nariño, con estudios en filosofía, letras y derecho. Escritor de poesía, cuento y ensayo. Autor de los libros El vuelo del Delfín de Memorias del Sur, publicado por la editorial Casa de Libros Ibagué 2013. Liturgia del Amor, oraciones profanas para amantes profanos, publicado por la editorial Mundo Eloico Bogotá 2018. Recopilador y gestor de libros, rimas crepusculares, poesías completas del poeta florentino Bustos Estupiñán, publicado por la Alcaldía de Ipiales, Pasto, Empresa Editorial de Nariño, 2017. Autor de varios libros de temas históricos, literarios, sociológicos y folclóricos, colaborador en revistas académicas y literarias, facilitador en procesos de diálogo para construcción de paz. Además de todo lo que acaba de nombrar Alejandro, el señor licenciado Jesús Mauricio Chávez ha sido invitado como conferencista a la Universidad Alcalá de Henares, en España, Casa de Juan Montalvo, en Ambato, Ecuador, Prefectura de Niterói, Río de Janeiro, Brasil, Festival Internacional de Poesía en La Habana, Cuba, ganador en 2 ocasiones del concurso de cuento original neriano en la ciudad de Ipiales, ganador del segundo puesto en el 10º concurso internacional de cuento Prensa Nueva, Ibagué, ganador del concurso de poesía universitaria en Bogotá, uno de los ganadores del concurso de relatos Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, finalista en el primer certamen de crítica literaria Benito Pérez Galdós, Madrid, España, segundo puesto en el primer concurso nacional de cuento breve 2011, gestor cultural y muchas cosas más. Como lo acaba de mencionar mi compañera Alejandra, estamos en presencia de un personaje muy importante y sus aportes que han realizado han sido grandes. Es por ello que queremos empezar a hablar sobre lo que es su vida personal, empezar a hablar un poco sobre específicamente sus relaciones familiares. Es claro que los integrantes de la familia juegan un papel importante en nosotros, sea para nuestra formación o para poder desarrollar propósitos a futuros. Desde estos aspectos y teniendo en cuenta lo que es la visión empresarial, la visión familiar, podemos decir que el motor de nosotros es la familia. Y deseo preguntarle a usted, licenciado Mauricio, ¿qué opina sobre la familia, sobre su familia y el impacto que ha tenido en su vida?
En primer lugar, agradecer a la Universidad de Nariño, especialmente a los estudiantes, por esta interesante y bonita invitación que me hacen precisamente en un día tan importante para los colombianos como es el día 8 de junio, cuando conmemoramos el Día del Estudiante. No me gusta decir caído, más bien del estudiante, en la memoria del colectivo, de todos los colombianos. Importantísima esta fecha que últimamente pasa desapercibida. El 8 de junio marca en dos la vida de los estudiantes de Colombia. Y me encanta que esté Alejandra y que esté Alejandro, dos estudiantes de la universidad pública más importante del suroccidente colombiano, como es la Universidad de Nariño, con más de 116 años de historia, forjando el desarrollo de nuestro departamento. Ustedes saben que los nariñenses tenemos una cualidad muy especial, y es que manejamos el tema de la familia extensa. Entonces, para allá, cuando yo voy a Ipiales, me encuentro con cualquier persona y es mi primo, es mi tío. Ese tema de la familia extensa es bien interesante, es muy bonito, porque permite que los nexos sociales y que el tejido social que se maneja salga de la casa, salga de ese pequeño espacio para verterse realmente como el constructo, como la ayuda que nos permite ser lo que somos, ¿no? Entonces es importante la familia, desde luego, no solamente la mía, toda familia marca un proceso histórico, marca los derroteros que uno va haciendo a través de la vida. Entonces yo creo y considero, como lo he dicho permanentemente, todos tenemos derecho a contar nuestra historia, todos tenemos derecho a alimentarnos de ella para, no solamente para enaltecer, sino digamos como para alimentarse diariamente de lo que uno ha vivido, ¿no? En la niñez, en la juventud. Entonces, Ipiales, las familias tan lindas, las familias campesinas, las familias del área rural, ¿no? Nos enseñan mucho. Yo creo que también la parte del nariñense, una parte que nos destaca en el territorio nacional es la afectividad. El hecho de que todo lo digamos con diminutivo, ¿no? La casita, el cuadrito, la mamacita, el papacito, eso hace que nuestro lenguaje, recuerden que Habermas decía que el ser habita en el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando empleamos los diminutivos, no es una burla, no es como creen muchos que es insulsez, sino todo lo contrario, es el afecto que percibimos por los demás, ¿no? Entonces, desde el lenguaje, los nariñenses nos caracterizamos por tener un apego muy grande por nuestras familias. Así Sí, es. claro, tiene mucha razón. Y Sí, también queríamos saber un poco sobre su vida, dónde radica, eh, cómo han sido sus últimos años en la ciudad donde está, donde permanece. Sí, yo estudié mi primaria y mi bachillerato en Ipiales. Soy ipialeño 100%, nariñense al 500%, desde luego. Pero también uno va aprendiendo con las lecturas muchas cosas, y con la vida vas aprendiendo muchas cosas. Borges decía que uno no es de donde nace, sino que donde muere. Y alguien más, no recuerdo quién, decía uno no es de donde nace, sino de donde vive. Yo salí de Ipiales hace 30 años, 31 años ya, y me radiqué en la ciudad de Bogotá. Bogotá para mí es mi centro, es mi casa extensa. En Bogotá tuve la oportunidad de estudiar, he tenido la oportunidad de trabajar, la oportunidad de conocer a la mujer que es mi esposa, mis hijos, mi nieta son bogotanos, pero permanentemente, diaria, no hay día en que yo no piense en Nariño. Inclusive mis hijos y mi esposa, que son bogotanos, tienen muchas de las palabras nuestras. Mis hijos cuando ven a un niño no dicen un niño, sino dicen, mira papi, ese guagua. Entonces es una forma de uno trascender el territorio en un espacio que es mío, pero yo no nací acá. Entonces es la forma de verterse usted. El sur, si se quiere, pues el sur está en mi vida, ¿no? Está rodeado, está siempre como un aura ahí que me acompaña permanentemente. Entonces en Bogotá, donde yo he vivido, y en los espacios donde he vivido, tuve la oportunidad de vivir también un año en Manizales, otro año en Medellín, de viajar por muchos lugares, y hace 2 años tuve la gran oportunidad de volver a Nariño, al Pacífico, a vivir en Tumaco, recorriendo los 10 municipios, y es donde uno afirma y reafirma
que realmente las personas del sur tenemos unas características muy, muy importantes, ¿no? El hecho de que yo haya hecho mi vida en Bogotá, que es todo tan diferente, no implica que no viva mi sur desde mi hogar, ¿no? Entonces, Bogotá es una ciudad que yo amo entrañablemente, me ha dado todo, entrañablemente, pero siempre en mi médula está el sur, recorriendo mi sangre y alimentándome permanentemente. Licenciado, muchas gracias por esta introducción que nos acaba de regalar. Cabe resaltar que, como lo dije al inicio en nuestra sala privada, nos orgullece completamente tenerlo en esta cátedra, compartiendo de primera mano todos y cada uno de sus conocimientos. Y pues como bien lo saben, el tema de esta charla hace referencia a Gonzalo Bravo Pérez, el primer mártir estudiantil, y sin más preámbulos vamos a dar inicio. Así que la sala es completamente suya para que nos cuente todo. Gracias. Sí, pedirles un favor, no me digan ni licenciado ni doctor, sino Mauricio. Ok. Simplemente Mauricio. Vale, muchas gracias, Mauricio. Eh, Entonces, sí, como les decía, hoy 8 de junio, importantísimo recordar la memoria de Gonzalo Bravo Pérez, ¿no? Gonzalo Bravo Pérez es ipialeño. Lastimosamente, las redes han dado pie a mucha desinformación. Y yo, desde que era niño, tenía conciencia de la vida de Gonzalo Bravo Pérez, porque mi tío, el poeta Florentino Bustos Estupiñán, tenía una serie de revistas que él fundaba. La más importante, pues Nubes Verdes, y la que le siguió fue Sur de Colombia. Y cuando yo era niño, yo cogía esas revistas y yo ya empezaba a ojear, ¿no? Él, la parte de la poesía, escribía muchos ensayos históricos y también muchos ensayos que había escrito don Roberto Sarasti, el historiador de la comarca. Y yo veía ahí, y alguna vez leí lo de Gonzalo Bravo Pérez, ¿no? Y me llamó tanto la atención porque yo, cuando me gradué en el Colegio Champañá de Ipiales, llegué a Bogotá. Yo estudié Derecho en la Nacional de Colombia, la pública, y me llamó mucho la atención que la primera vez que yo entré a la biblioteca de la Universidad Nacional, la biblioteca de la Facultad de Derecho, había una placa en mármol inmensa, gigante, en un mármol bellísimo, en donde era un homenaje que le hacía la universidad a Gonzalo Bravo Pérez. Entonces, interesante que sea el símbolo de los estudiantes en Colombia un ipialeño, un nariñense. Gonzalo Bravo Pérez, ahora les voy a hablar un poco cómo fue el contexto, pero sí me gustaría hablar un poco primero de su familia. Ya Alejandro hizo esa pregunta tan bonita sobre la familia. Pues interesante, detrás de cada gran personaje benéfico o maléfico para la humanidad hay una familia, ¿no? Hay un padre, hay una madre, hay hermanos, hay abuelos, tíos. Entonces, interesante conocer que Gonzalo Bravo Pérez, su padre, don Julio Bravo, fue uno de los personajes más importantes en la ciudad de Pasto, porque don Julio Bravo fue el que inició las empresas de electricidad en el departamento de Nariño. Él era un comerciante ipialeño, que tuvo, digamos, mucho dinero, hizo una fortuna con su trabajo de hidroeléctricas y con otros temas. Fue uno de los fundadores de la Cámara de Comercio de Pasto. Él se radicó en Pasto a raíz de las hidroeléctricas. Entonces, su familia, su esposa, doña Leticia, Pérez de Bravo, era una ipialeña de raca mandaca, como se dice popularmente. Ustedes saben que otro de los personajes ipialeños muy importantes es el primer procurador que existió en Colombia, Gerardo Martínez Pérez, y nuestro mártir estudiantil era primo hermano de este personaje tan importante, de Gerardo Martínez Pérez. Gerardo Martínez Pérez fue ministro de Trabajo, bueno, ocupó cargos muy importantes, y Gonzalo Bravo Pérez era primo hermano de él. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque esto da a entender que la familia de Gonzalo Bravo Pérez tenía, digamos, una raigambre muy ipialeña, y tenían también, digamos, la posibilidad de salir a estudiar fuera de la ciudad de Pasto. Inclusive ni siquiera irse a Quito, sino venir a Bogotá. Don Julio Bravo, como les digo, hizo una fortuna muy grande,
y con ese dinero sus hijos se fueron a estudiar a diferentes lugares. El hermano de Gonzalo Bravo Pérez estudió ingeniería en Estados Unidos. En esa época viajar a Estados Unidos era sumamente costoso, pues muy difícil, ¿no? Y don Julio Bravo sí tenía en la cabeza la idea de que sus hijos se profesionalicen. Y eso me parece bien interesante en la medida que muchas personas que acceden al dinero, pues les interesa es el cúmulo de capitales. Pero se ve que esta familia tenía unas perspectivas académicas diferentes porque don Julio Bravo y la mamá doña Leticia, su hermano, es decir, el tío de Gonzalo Bravo Pérez, había ocupado unos cargos muy altos a niveles del departamento y a nivel nacional. Recordemos que en esa época, cuando asesinan a Gonzalo Bravo Pérez, en 1929, el presidente de la República era el presidente conservador Abadía Méndez. Con Abadía Méndez termina el régimen conservador y empieza la famosa República Liberal. Es necesario entender esto. Entender qué era lo que se movía. Es decir, Gonzalo Bravo Pérez, digamos que es el símbolo de un país que está dejando toda una tradición conservadora para hacer el ingreso a la República Liberal con todas las connotaciones que ello tiene. Entonces, Gonzalo Bravo Pérez obviamente tuvo acceso a formarse muy bien, se educó en buenos colegios. En esa época la Universidad Nacional no es como es ahora la Universidad Nacional de Colombia. En esa época acceder a la universidad, tanto a la nacional como a cualquiera de las privadas, era muy difícil. Entonces había que tener, digamos, en primer lugar los recursos para viajar de Nariño a Bogotá, instalarse acá, tener el acceso, ¿no? Y cuando Gonzalo Bravo Pérez llega a Bogotá, su familia, especialmente su tío que tenía acceso a la presidencia de la República, lo presentó con el presidente Abadía Méndez, de tal manera que había, digamos, una amistad, si se quiere, entre la familia de Gonzalo y el presidente Abadía Méndez. El hermano de Gerardo Martínez Pérez, que fue ministro de Trabajo y ocupó cargos muy altos, era ya oficial del ejército. Y bueno, entonces ahora paso ya, eso es un poco la familia de él, digamos, y ahora voy a pasar a contarles un poco cómo fue el contexto de lo que pasó en ese junio sangriento de 1929. Gonzalo Bravo Pérez ya está en Bogotá estudiando en segundo año de Derecho. La Universidad Nacional de Colombia no quedaba donde queda ahora, que es en la carrera 30 con 45, la famosa ciudad universitaria, sino que la Universidad Nacional, las facultades quedaban en el centro y se repartían en diferentes lugares del centro. Inclusive algunas de las facultades de la Nacional funcionaron dentro del claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde se educaron pues gran parte de los próceres de la independencia. Y también los claustros de lo que era la Universidad Javeriana, que por entonces estaba cerrada, sirvieron para que la Universidad Nacional, los estudiantes de la Nacional estudiaran ahí. Sucede que el gobierno de Abadía Méndez lastimosamente no ha cambiado, era un gobierno muy corrupto, lleno de muchos contratos mal hechos, de mucho robo. La hegemonía conservadora empezó, digamos, si se quiere, de una manera positiva, si se quiere, pero decantó, como decantan las cosas cuando terminan por corromperse, pues en endogamias que pudren las cosas. Y este gobierno de Abadía Méndez pasó a la historia por un hecho histórico desastroso, como fue la matanza de las bananeras. Ustedes saben que la United Fruit Company eran los estadounidenses que estaban haciendo presencia en Colombia desde antes de la invasión y el robo que hicieron de Panamá. Estoy hablando de 1903. Quedaron ya algunos militares acá en Colombia como resguardando, digamos, de que Colombia no fuese a tomar represalias contra Panamá. Y los militares estadounidenses se movían en nuestro territorio con el beneplácito de los gobiernos conservadores. Inclusive uno de los mártires, el apóstol de la patria, como es Rafael Uribe Uribe, hizo negocios con la United Fruit Company
para explotar todo lo que es la zona del Caribe colombiano y parte del Pacífico colombiano, explotando principalmente el banano. El banano fue parte de la economía de Colombia, así como lo fue parte de la economía del África y de Centroamérica. Y sucede que el presidente Miguel Abadía Méndez, apoyando a la Unit Free Company, apoyando al gobierno norteamericano, se llegan las ideas socialistas a Colombia y obviamente los trabajadores piden mejores salarios, piden condiciones de vida más dignas, ¿no? Le estoy hablando un poco de todo lo que es el Urabá antioqueño, parte de Magdalena, parte de Bolívar, todo el Caribe colombiano que es productivo de banano, y los trabajadores tenían unas condiciones muy indignas. Se les pagaba muy mal, se enfermaban mucho de malaria, muchas enfermedades, tenían que separarse de sus familias. Inclusive hay testimonios de que los capataces de la United Freight Company los azotaban como esclavos, algo así como lo que pasó en la vorágine en el Putumayo y en el Amazonas colombiano. Y los trabajadores protestan, y a tal punto que el presidente Miguel Abadía Méndez manda a los militares a reprimirlos, y con tan mala desventura para los trabajadores que estos se levantan en una huelga, la famosa huelga de las bananeras de 1928, y son asesinados vilmente por los militares colombianos, con auspicio de los militares norteamericanos. Esto hizo que se creara un descontento a nivel nacional. Claro, además, ustedes saben que el país ha sido agrícola, tradicionalmente ha sido agrícola, y que asesinen a sus campesinos, pues obviamente hizo que se despertara una especie de conciencia nacional queriendo resarcir ese daño que se hizo contra las bananeras. En Bogotá, el presidente Miguel Abadía Méndez, ustedes saben que los presidentes y los gobernadores nombraban a los alcaldes. No existía la elección popular como existe actualmente, sino que eran nombramientos, como se decía antiguamente, a dedo. Y sucede que el alcalde de Bogotá era un alcalde muy querido por la ciudad, el alcalde Nieto, muy querido, Cuervo, disculpen, muy querido por la ciudad porque era un alcalde muy honesto y muy digno. Y él denunció algunos hechos que estaba haciendo el presidente Abadía Méndez, y el presidente lo destituyó. Y destituyó a muchas personas de la alcaldía de Bogotá, defendiendo la corruptela y defendiendo, digamos, la corrupción que existía entonces. Y la sociedad bogotana, les estoy hablando de mayo de 1929, a finales de mayo, la ciudadanía bogotana se organiza y empiezan a haber marchas por toda la ciudad protestando, en primer lugar, contra lo que llamaban la rosca, que era la corrupción, protestando contra un presidente que había sido permisivo con el asesinato de todos los campesinos de la huelga de los bananeros. Y dentro de estos gremios, especialmente los sindicatos, cobra mucha fuerza el movimiento estudiantil de las universidades Nacional de Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, La Libre, que era una universidad relativamente recién fundada por el general Benjamín Herrera en 1923, por la Universidad Santo Tomás, que eran y el Externado de Colombia. Se organizan los estudiantes. Existe un antecedente de esta organización, que es el movimiento de Córdoba de 1918. En 1918 los estudiantes se organizan, y ese movimiento en Colombia tuvo un representante muy importante, que es el maestro Germán Arciniegas. Y cuando llegan a Bogotá, obviamente llegan con esas ideas, ¿no? Un poco de izquierda, alimentados por todo lo que estaba pasando en el mundo con la revolución bolchevique, el fin de la Primera Guerra Mundial, y los estudiantes se organizan de tal manera que paralizan a la ciudad de Bogotá. Todos los estudiantes marchan, son marchas apoteósicas. Bogotá pues no es la ciudad que conocemos actualmente, ¿no? La Bogotá de entonces no pasaba de San Diego, de la calle 26. Y los estudiantes se organizan y empiezan a hacer marchas protestando, en primer lugar, contra la rosca, contra el despido injusto del alcalde y contra la masacre de las bananeras. Y con tan mala suerte
que el día 7 de junio de 1929, Gonzalo Bravo Pérez sale de una de esas marchas, era ya en horas de la noche. El presidente Amadía Méndez ordena militarizar el centro de la ciudad, especialmente los lugares de, digamos, de administración pública, como es la gobernación, como es el palacio donde vivía el presidente, la alcaldía de Bogotá. Y Gonzalo Bravo Pérez iba de brazo con un paisano suyo, don Julio Vela, que estudiaba también Derecho con él en la Nacional, y muy cerca de él estaba su primo, que era capitán del Ejército de Colombia. Y empieza a haber una trifulca en el centro de Bogotá, cerca del Palacio de la Carrera, donde vivía el presidente, y los militares empiezan a disparar sin ton ni son, empiezan a hacer muchos tiros, y víctima de uno de estos tiros muere Gonzalo Bravo Pérez, más o menos a las 11 de la noche del 7 de junio de 1929. Y se convierte pues en un símbolo no solamente, digamos, del estudiantado, como lo vemos ahora, sino que se convierte Gonzalo Bravo Pérez en un símbolo de la honestidad y de la lucha contra un gobierno perverso, de la lucha contra toda la corrupción que estaba imperando en la hegemonía conservadora. Eso así, muy a grosso modo, pues un poco cómo fue el antecedente y cómo fue el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez. No sé si tengan algunas preguntas más puntuales, Alejandro o Alejandra. Claro, entendemos el contexto de este personaje en el cual se ha desarrollado pues en un contexto tal vez violento, donde un país se enfrentaba de cierta manera a una crisis, ya a un conflicto que de cierta manera terminó incluso con la vida con él. Podemos mirar que el cambio que querían generar el estudiantado se impactó por medio de la muerte de él. Entonces la pregunta que seguiría o quería desarrollarle es ese impacto que se ha desarrollado, ¿solo fue en Bogotá o el impacto de la muerte de este personaje también se dio a nivel nacional y todo lo que incurrió en los años posteriores a la muerte de él? Sí, qué interesante pregunta, Alejandro, porque precisamente yo considero que estas muertes que son tan tristes, ¿no? Cuando es triste. Lo que pasó, por ejemplo, con la muerte de Dylan a mí me conmueve mucho, ¿no? Es que detrás está una familia, con Gustavo Pérez, absolutamente lo mismo. Detrás de su papá, un Julio, estaba su mamá, que no estaban en la ciudad de Pasto y en Ipiales. Entonces, muy triste y muy doloroso enterarse por las noticias que su hijo, cuyo presidente Abadía Méndez era amigo de la familia, las fuerzas del orden hicieron que se cometiera este asesinato en la noche del 7 de julio. El impacto es inmediato, la sociedad bogotana estaba cansada de la corrupción del gobierno. Ustedes saben que Bogotá históricamente, si usted se pone a analizar cómo ha sido, por ejemplo, las elecciones de Bogotá, Bogotá siempre ha sido una ciudad donde el voto es un voto pensante, ¿sí? Donde no en vano hemos tenido alcaldes como Mocus o como Petro, ¿no? Aquí el voto es un poco más pensante. Y desde esa época, la sociedad bogotana, que a la postre, pues también tiene una élite añeja, una élite que no quería los cambios, pero la llegada de los estudiantes de provincia y de la gente que llegaba del exterior de estudiar, alimentó la llama de la revolución, si se quiere. Entonces, el día 8 de junio, ya Gonzalo Bravo Pérez, los estudiantes se enteran del asesinato y todos, empezando por los ministros, empiezan a acompañar a los estudiantes. Es decir, digamos que le dan la espalda al presidente Abadía y acompañan al sepelio de Gonzalo Bravo Pérez, que es, si se quiere, el primer sepelio, digamos, multitudinario en la ciudad de Bogotá. A Gonzalo Bravo Pérez lo recogen en la calle, inicialmente lo llevan a la clínica, él llega asesinado, y posteriormente lo llevan a la sede de la Federación de Estudiantes Colombianos. Fíjense lo importante de cómo el símbolo va surgiendo desde el mismo día 8. No lo llevan a una funeraria, no lo llevan a una iglesia, sino a la sede
del movimiento estudiantil. Claro, los estudiantes entienden que han asesinado a uno de sus compañeros, se organizan de una manera tan importante que hasta las damas prestantes de la ciudad de Bogotá mandan ramos de flores y van a acompañar al sepelio. Es un sepelio multitudinario, les repito, donde desde los ministros, desde el alcalde que había sido destituido, los periodistas, había un periodista muy punzante en esa época, que era Gil Blas, era el seudónimo de este periodista. Hasta ellos acompañan al sepelio y se vuelve un símbolo desde el mismo 8 de junio, Gonzalo Bravo Pérez. El 9 es el sepelio. La misa de honras de él fue en la iglesia de San Ignacio, que queda muy cerca al Palacio de San Carlos, y desde ahí acompañan al cementerio central el cuerpo de Gonzalo Bravo Pérez. Pero no fue cualquier acompañamiento, fueron ríos de gente acompañando el cuerpo, presidido obviamente por los estudiantes. Y cuando llegan al cementerio, el presidente Abadía Méndez había elevado un decreto de honores, se lee el decreto de honores y los compañeros de Gonzalo Bravo Pérez empiezan a hacer los discursos, las arengas, y Gonzalo desde ese momento se vuelve ya un símbolo, como les dije anteriormente, no solamente un símbolo de un estudiante que cae en una revuelta frente a un gobierno, sino que es el símbolo de un estudiante frente a todo un sistema que es corrupto, frente a toda una hegemonía que estaba por terminar, a tal punto que en 1930, si usted analiza los periódicos de la época, especialmente los de Bogotá, en 1930 la campaña para que llegue la República Liberal está casi toda, los discursos están transidos con la imagen de Gonzalo Bravo Pérez. Entonces, obviamente, la pregunta que me hace Alejandro es muy pertinente, porque esto se riega como pólvora por todas las universidades de Colombia. A mí me gustaría mucho saber, desconozco, pues porque no he podido hacerlo, ver cómo fue la reacción, por ejemplo, de la Universidad de Nariño, ¿no? En la Universidad de Nariño, en esa época tenía los anales, era la revista, los anales de la universidad. Rastrear qué escribieron en 1929 y 1930 sería bien interesante, ¿no? Ver cómo en Nariño ese símbolo, que es un símbolo nacional, tiene una connotación regional que puede de una u otra manera demarcar también el derrotero del movimiento estudiantil nariñense. Pero también yo tuve la oportunidad de analizar periódicos de la ciudad de Medellín. Ustedes saben que la Universidad de Antioquia es una de las universidades más antiguas de Colombia. Creo que es fundada en 1804, si mal no estoy. Y también en Medellín hubo repercusiones, lo mismo que en Popayán y en Cali, en la Universidad del Cauca, que ha sido una universidad con mucha historia, sobre todo en el derecho, ¿no? La mayoría de presidentes colombianos han egresado de la Universidad del Cauca. Entonces, sí, la repercusión fue muy importante, a tal punto pues que las organizaciones estudiantiles desde entonces empiezan a conmemorar el Día del Estudiante Caído con la figura de Gonzalo Bravo Pérez, y que tendrá una repercusión mucho más grande en el año de 1954, cuando cae la dictadura del general Rojas Pinilla en conmemoración del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez. Mauricio, yo tengo otra pregunta. Por lo general, o bueno, a mí me pasó cuando estaba en el colegio, casi nunca tocaron estos temas. Yo sé que mis antiguos docentes, ellos saben del tema porque antes de iniciar con esta cátedra, yo pues estuve hablando con algunos de ellos y tienen bastante conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál considera que debe ser el papel de las directivas en las instituciones, tanto de educación superior como de la educación secundaria en Nariño, fundamentalmente en Ipiales, sobre la concientización del origen de Gonzalo Bravo Pérez, primer mártir estudiantil? María Alejandra, qué interesante pregunta, porque mientras usted me iba preguntando, me venían a la cabeza muchas cosas. Entre esas, una cosa esencial, que es el tema de la memoria histórica. Si usted se pone a analizar cuál es el tema de la memoria histórica que nos ha acompañado a los nariñenses, vamos a encontrar que la historia oficial, la memoria oficial,
es una memoria endogámica pastusa de la ciudad de Pasto. Lo digo yo porque yo estoy haciendo actualmente ese ejercicio. Yo me di cuenta que cuando yo estudié en el colegio, a mí nunca me enseñaron historia de Nariño. Nunca me hablaron de los escritores de Nariño. Yo los conocía por mi familia, porque gracias a la vida tuve la fortuna de tener un padre que era lector, mi familia de escritores, entonces tuve la fortuna de tener acceso a eso. Pero a nivel de estudio en el colegio jamás a mí me hablaron, por ejemplo, de Gonzalo Bravo Pérez, ni siquiera de Josefina Obando. Yo no sabía quién era Josefina Obando, no sabía quién era Alexander Moncayo, Alfonso Alexander Moncayo, no sabía quién era Víctor Sánchez Montenegro. Bueno, cantidad de personajes. Ignoraba yo lo que había pasado en Túquerres en 1800, cuando la revolución de los comuneros. Entonces fíjese que la memoria y la historia, cuando es oficialista, pues desconoce las alteridades. Lo que hace esa historia oficial es marcar un derrotero desde el precepto ideológico que ellos quieren tener para el pueblo. Entonces, claro, Pasto ha sido una ciudad conservadora, muy religiosa, por algo se la conoce como la ciudad teológica de Colombia, donde la religión ha tenido tanto poder que uno de los rectores de la Universidad de Nariño, como fue Edgar Bastidas Urresti, tuvo que salir de Pasto perseguido por un sacerdote jesuita, gracias a un libro que escribió él que se llama El Fariseo, en donde el maestro Edgar Bastidas Urresti muestra un poco cómo son los tentáculos de la ideología religiosa. Y claro, entonces eso hace que digamos que los que están en el estatus desconozcan la alteridad. Entonces, ¿por qué nunca nos hablaron de Gonzalo Bravo Pérez? ¿O por qué Gonzalo Bravo Pérez todavía sigue siendo un dilema si es ipialeño o no es ipialeño? ¿No? Yo estoy seguro que es ipialeño, pero así no fuera ipialeño, es un símbolo nariñense. Es un símbolo de los nariñenses que está no solamente empotrado en la memoria de nuestro departamento, sino que es una cuestión que está en la memoria histórica del movimiento estudiantil de Colombia. Yo por el interno, antes de iniciar la charla, les comentaba que el movimiento estudiantil de la Universidad de La Guajira el año pasado me invitó a hablarles sobre Gonzalo Bravo Pérez en La Guajira, es decir, el otro extremo de donde estamos nosotros. Y lo más impactante es ver las imágenes en La Guajira, en Riohacha, los estudiantes marchando con las fotos de Gonzalo Bravo Pérez. Entonces, fíjese que hay una historia ahí que contar, hay una historia de la memoria colectiva que nos permite hablar un poco y entender por qué nosotros somos como somos, por qué el ipialeño es tan revolucionario, por qué el ipialeño es tan liberal, la posición de frontera, la permanencia del más liberal de los liberales que ha existido en el Ecuador, como es don Juan Montalvo. Todo eso deja un legado. Don Juan Montalvo no solamente estuvo allá proscrito y no solamente vio nubes verdes, que es el cliché con el que crecemos. Don Juan Montalvo llevó la primera imprenta Ipiales. Eso es importante. No es solo estar ahí, sino que lleva una imprenta y se funda el primer periódico de Ipiales. Entonces, sí ve cómo las ideas son mucho más macro de lo que creemos. Entonces, yo creo que las instituciones siempre van a ser empotradas. Eso sí, póngale la firma. El que está en el mando siempre se va a empotrar. El poder corrompe. El poder siempre termina por corromper. Yo por eso una de mis enseñas en mi vida, parafraseando a lo que decía Rubén Darío, de la administración pública, líbrame, Señor. Y eso para mí es una enseña de vida. De la administración pública, líbrame, Señor. Porque el poder corrompe, el dinero corrompe. Entonces, claro, ¿cuál es el papel de los estudiantes en este caso? En este caso, el papel de los estudiantes es ser la conciencia de quien está empotrado, la conciencia de lo institucional. Es que mire la sola palabra institución. Institución es como un castillo, como algo que está empotrado. Entonces, claro, ellos van a estar así y permanentemente va a estar así. La academia, entre otras la Academia de Historia, son empotradas, no les interesa que contemos la historia de las otredades. Entonces nosotros, los académicos, los estudiantes que el día de mañana van a ser los profesionales y los que nos van a reemplazar a los que estamos haciendo algo bien que mal,
pues son los encargados de ser la conciencia de esa institución. Recordarle a la Universidad de Nariño por qué Gonzalo Bravo Pérez no estudió en la Universidad de Nariño y por qué tuvo que irse a Bogotá. Ese es cierto que es algo que hay que cuestionarse. Yo, por ejemplo, ¿por qué no estudié en la Universidad de Nariño? ¿Cierto? ¿Por qué tuve que venirme a Bogotá? Si el acceso, no sé, si la calidad estudiantil, si muchas cosas que están alrededor de la universidad hubiesen permitido que Gonzalo Bravo Pérez estuviera, pues otra sería la historia, ¿no? Aunque ese ya es un tema pues de ficción, pero el tema sí es bien importante en la medida que hay que tener conciencia histórica de qué es lo que ha pasado con nuestros nariñenses, con nuestros personajes, que no son personajes por serlo. Gonzalo Bravo Pérez pues estuvo en el momento, a la hora y en el lugar indicado para convertirse en el mártir estudiantil, para hacer desde Bogotá irradiar, imagínense, no desde Pasto, no desde Ipiales, sino desde Bogotá irradiar una conciencia de la importancia de escuchar al estudiante. El estudiante pues siempre lo va a acompañar algo esencial, que es la utopía. Cuando uno es estudiante es utópico, y cuando uno pierde la utopía o pierde el encanto, pues va perdiendo la posibilidad de ser conciencia de los colectivos. Claro, tiene mucha razón en lo que nos comenta. Miramos que Gonzalo Bravo ha sido como una figura emotiva para muchas de las personas, o ha sido el impulsador, el motor para la creación de muchos grupos de movimientos estudiantiles. Como es en el caso de la Universidad de Nariño, en los últimos años e incluso anteriormente se ha mirado un papel muy importante en el cual es el desarrollo del estudiante universitario contra la lucha del cambio. Es por ello que deseamos preguntarle cómo sería esta figura relacionada a la Universidad de Nariño, teniendo en cuenta las nuevas asociaciones estudiantiles como la nuestra, por ejemplo, como la organización universitaria, la ACEU, en la cual nosotros pertenecemos. Poder conocer qué tan influyente puede ser este personaje en nuestra visión a buscar un cambio del país y de la región. Sí, a ver, Alejandro, una pregunta difícil de responder, ¿no? A mí alguna vez también en Bogotá, en una de estas charlas, yo hice una charla que me invitó la Universidad de Santo Tomás. Ustedes saben que la Universidad de Santo Tomás es la más antigua de Colombia y que además es confesional, es de dominicos. Pero dentro de esos dominicos hay personas de avanzada. Y a mí alguna vez me llevaron a hablar cuando fue la séptima papeleta, la Constitución del 91, los 20 años, yo fui a dictar a compartir una charla hablando sobre el movimiento estudiantil. Fíjese, Alejandro, y fíjese, María Alejandra, y todos los que nos escuchan, la importancia del movimiento estudiantil, ¿hasta dónde llega? Pues en 1990, cuando estábamos en el hecatombe del narcotráfico, tal vez ustedes no sé si ya habían nacido o eran muy chiquitos quizá, pero en 1990 este país aspiraba y transpiraba a Pablo Escobar por doquier. Era lo que uno escuchaba. Y la violencia de una forma fantasmal. ¿Y qué pasó? Pues tuvo que ser el movimiento estudiantil el que se organice para llamarnos a todos los colombianos a que votemos en la famosa séptima papeleta y hacer una reforma constitucional. La reforma constitucional del 91 se debe al movimiento estudiantil. Y fíjese lo bonito, ¿por qué le doy respuesta con lo que le estoy contando, Alejandro? Porque cuando fue la organización de la séptima papeleta, ustedes saben que y en Pasto yo también lo he percibido, pues no lo conozco profundamente, pero lo he percibido. Una cosa es la universidad pública y otra es la privada. En Bogotá eso está muy marcado. Una cosa es ser estudiante de la Nacho, que usted no tiene ni para la empanada ni para la fotocopia, y otra ser estudiante de los Andes, que se quejan porque no tienen para comprar el martini ese día. Entonces la queja es diferente, claro. Entonces una cosa es una cosa y otra es otra. Pero fíjese que cuando fue la organización estudiantil para la séptima papeleta, se unieron todos los estudiantes universitarios, tanto la nacional, que es la más pública de las públicas en Colombia, con la Universidad del Rosario, que es la más de la Godarria, pues la más recalcitrante, si se quiere. Pero los estudiantes se unieron, se organizaron, la Javeriana, los Andes, el Rosario, el Externado,
a tal punto que pusieron al presidente Barco a tambalear y él tuvo que acceder a que los colombianos votemos en la séptima papeleta y al poco tiempo, en 1991, ya se estaba firmando una nueva constitución. Le cuento esto porque eso da a entender un poco cuál es la importancia del movimiento estudiantil. Acuérdense lo que decía don Juan Montalvo, ¿no? Dicho, desgraciado el pueblo donde los estudiantes donde no hagan temblar a los tiranos. Claro, el estudiante es el encargado de hacer temblar al tirano. Los viejos, los que están trabajando, nunca le van a echar piedra al jefe, eso póngale la firma. Es el estudiante, la conciencia. El movimiento estudiantil, el llamado que yo hago desde la experiencia particular es a que tiene que ser un movimiento que no viva del recuerdo, que no se quede solo en el recuerdo. Claro, Gonzalo Bravo Pérez, si lo tomamos solo como un recuerdo, es la foto y el nombre de él, pero detrás de eso está su sacrificio, y así es como tenemos que ver esos símbolos. La memoria nos permite entender que Gonzalo Bravo Pérez, cuando lo asesinaron, despertó la conciencia colectiva de todos los estudiantes de Colombia y hasta del manejo del tejido social, porque muchos de los estudiantes se olvidan del origen de donde vienen. Y eso uno lo ve palpablemente, ¿no? Cuando yo estudié en la Nacional, por ejemplo, a muchos paisanos les daba vergüenza hablar, ¿no? Ni siquiera hablaban porque decían, ay, qué vergüenza, me dicen que soy pastuso. Y en cambio a mí me daba gusto, yo decía, es lo que me diferencia de los demás, ¿no? En la Nacional, ustedes vienen a la Nacional y los profesores, mire, sin excepción, dicen, los mejores estudiantes son esos pastusos, pastuso nariñense, ¿no? En general, nariñense. Hemos dejado, el nariñense tiene la cualidad de ser muy juicioso, muy piloso, y el movimiento estudiantil pues tiene que nutrirse de esa pilera, tienen que ser muy abiertos también a escuchar. La piedra es necesaria cuando hay que echar piedra, pero también detrás de la piedra tiene que haber un diálogo permanente, no solamente con la institución en la cual están, sino también un diálogo con la sociedad, porque lo que se haga dentro de la universidad va a repercutir a la sociedad, que fue lo que pasó con Gonzalo Bravo Pérez. Si Gonzalo Bravo Pérez solo hubiera quedado dentro del gremio de los estudiantes, sería un recuerdo y nada más, pero trascendió a la sociedad, trascendió a todo un colectivo que estaba cansado de la corrupción. Entonces yo creo que el movimiento estudiantil, esta mañana yo tuve la oportunidad de escuchar un poco la intervención que hicieron con los logros que han logrado, con los logros que conquistaron ustedes frente a la alcaldía de Ipiales y frente a la rectoría, ¿no? Que tengo entendido que van a hacer ampliar la sede, tengo entendido que van a tener ustedes un espacio mucho mejor. Pues esas son las conquistas que hay que hacer. Claro, ustedes tienen que dialogar con el rector, tienen que dialogar con el alcalde. Si nos quedamos en la mera protesta de la piedra por la piedra, no hacemos nada. Hay que ser en ese sentido muy inteligentes, ¿no? Acuérdese lo que decía Gramsci. Gramsci cuando hablaba del intelectual, ¿no? El intelectual tiene que ser un intelectual funcional, que funcione a la sociedad y que funcione al colectivo del cual pertenece. Entonces yo creo que ustedes, compañeros, están llamados a hacer la conciencia del colectivo, a forjar una universidad que sea pertinente, una universidad de calidad, que por ser pública no quiere decir que sea mala. Eso yo no sé por qué últimamente yo escucho mucho eso. Yo cuando estudié, la pública era lo mejor. Estudiar en la pública era un privilegio. Estaba lo mejor, los mejores profesores, los mejores académicos. Puede que la sede no sea la mejor, pero uno se las ingeniaba. Entonces el llamado a ustedes es a que hagan de esa universidad realmente la conciencia de un colectivo, en este caso de nuestro querido departamento de Nariño. Bueno, por mi parte sí estoy muy orgullosa de pertenecer a la universidad pública y especialmente a la Universidad de Nariño. Para mí realmente esto es un orgullo. Y bueno, Mauricio, yo sé que usted ya tocó este tema, pero nos llega una pregunta al interno de Ricardo Atis que dice, si la Universidad de Nariño fue fundada en 1904, ¿por qué Gonzalo Bravo Pérez decide estudiar en Bogotá y no en Pasto?
Sí, esa pregunta, ¿no? Esa pregunta, inclusive a mí también personalmente me mueve mucho eso. Yo digo, ¿por qué no estudié allá, no? Y además, pues Pasto estaba a 2 horas Más cerca. de Ipiales y no a 24. En esa época Bogotá estaba a 24 horas. Yo creo que son muchos los factores. La Universidad de Nariño, ustedes saben que se funda en 1904, al poco tiempo de haberse creado el departamento. Miren que ahí hay un proyecto político muy bonito de los fundadores del departamento, de don Julián Buccelli, del maestro Rafael, del doctor Rafael Sañudo. Ustedes saben que el primer rector al que nombraron fue al doctor Rafael Sañudo. Lastimosamente él no aceptó la rectoría y le dieron la rectoría creo que a un sacerdote filipense, Benjamín, no recuerdo el apellido en este momento. La Universidad de Nariño empezó con pie derecho. Llevaron a los grandes sabios, los llevaron allá para que estudien lo que es nuestro departamento. Y claro, 1904 estaba el tema del desarrollismo, ¿no? Acuérdense de todo lo que es el desarrollismo que había llegado de los ingleses y de los norteamericanos. Entonces, lo que se hace en 1904, al poco tiempo, es fundar la Facultad de Ingeniería. Y la Facultad de Ingeniería la preside nada más ni nada menos que el mejor ingeniero de la época, el doctor Fortunato Pereira Gamba, que era un genio, un genio. Acá en Bogotá él era un genio y lo convencen y él se va a Pasto y funda la Facultad de Ingeniería. Con tan mala fortuna que se cambian de gobernadores y llega un gobernador retrógrado. Y el gobernador retrógrado considera que no hay que estudiar matemáticas, sino que hay que quedarnos en los cánones del derecho y de la teología y la filosofía teológica. Y acaba la Facultad de Ingeniería. Eso fue una pérdida desastrosa para la Universidad de Nariño. Desastrosa en la medida que la universidad que iba con una avanzada tremenda, pues se estanca. Y entonces, claro, la calidad empieza a no ser la calidad que se quería. Y obviamente, ustedes saben que lastimosamente somos un país centralista y todo el conocimiento y todo, hasta hace poco estuvo siempre en Bogotá. Ahora es que las regiones tienen mucho poder y mucha fuerza y el conocimiento se avala también desde la región. Pero en 1904, en 1920, 30, vivir en Bogotá implicaba abrirse también a todo un mundo académico, tener la posibilidad de que a usted le lleguen libros, de tener de profesores a los magistrados, a los científicos como Garavito, ¿no? Que era el profesor de la Facultad de Ingeniería en la Nacional. Entonces, claro, ese centralismo hace que muchos de los nariñenses que estaban allá, que tenían posibilidad de estudiar en la de Nariño, se vinieran a Bogotá. No solamente Gonzalo Bravo Pérez, entre muchos otros. Entre esos, yo pues poco me gusta hablar de este tema, pero también mi abuelo. Mi abuelo fue abogado y él tuvo que salir de Nariño en 1920 y se graduó de abogado acá en 1924. Entonces era como la pretensión de querer salir de la provincia para entrar al gran círculo social de lo que representaba Bogotá en ese entonces. Recuerden que hasta antes de la Constitución del 91, los recursos, todos los recursos de los departamentos, de las intendencias y de las comisarías, las manejaban desde Bogotá. Entonces, el alcalde que quería tener una partida tenía que venir a lagartear a Bogotá. Todo tenía que hacerse en Bogotá. Entonces, yo creo que eso tiene dos respuestas, ¿no? Resumiendo, uno, el tema de la universidad, si se quiere la calidad, buscando una calidad, buscando ampliar el horizonte. Y dos, el tema de los recursos, ¿no? También no era fácil venir. Salían de Nariño, pues los que tenían medianos recursos, la clase media, si se quiere, ¿no? Hubo otros que tuvieron la fortuna de irse a estudiar a Europa, a Francia, ¿no? Y bueno, y llegaban con ideas innovadoras. De todas maneras, el que va y vuelve, yo creo que tiene la lógica de volver con la añoranza, pero también con la intención de enseñar muchas cosas, ¿no? Sí, claro que sí, como lo menciona, pues ha sido un aporte muy importante en todo esto. Otra de las preguntas que nos hacen llegar por medio de Facebook es, ¿cuáles son los mecanismos de ingreso de educación superior en ese entonces para entrar a la Universidad Nacional? Esta pregunta es realizada por John Moreno. Sí, gracias, John. Sí, efectivamente, como les dije hace un momento,
Para poder ingresar a la universidad usted tenía que tener o dinero o una beca. No era fácil estudiar. El estudio durante toda la colonia, ustedes saben que durante toda la colonia y la época de la independencia existieron solamente 3 universidades, que es la Santo Tomás, la Javeriana y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En 1822 es el de Colombia. Y claro, el nombre es un poco pretencioso. Cuando uno oye nacional, pues entiende que es para todo el conglomerado, ¿cierto? Pero no era así. Lastimosamente, acceder a la universidad era muy difícil. Tenía que tener usted algunos recursos o ganarse una beca, ¿no? El caso emblemático, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán. Nosotros hemos crecido en el colectivo pensando que él era, pues, de familia muy pobre y sí, efectivamente, era de una familia bogotana, no de las élites, pero era clase media. Su madre era profesora y su profesor y su papá era boticario. Entonces tenían un ingreso mínimo, digamos, para poder acceder a la universidad, ¿no? Muy difícil realmente, muy clasista, una educación elitista, ¿no? Para estudiar, imagínense, para estudiar en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hasta esa época tenían que presentar títulos nobiliarios y limpieza de sangre en la colonia. Entonces eso muestra que la educación, lastimosamente, ha sido una educación de élites que no ha cambiado mucho, porque para tener usted 20 millones para pagar un semestre en la Universidad de los Andes, pues tiene que tener un capital muy grande para poder acceder, ¿no? Así es, Mauricio. Lamentablemente, para acceder a ese tipo de universidades se tiene mucho dinero, pero tenemos buenas universidades públicas, que es lo importante. Así es. Mauricio, hay otra pregunta, pues que yo creo que es un poquito difícil de responder, porque pues no sabemos en sí de dónde era Gonzalo, ¿cierto? Pero se la digo por si acaso usted sabe. Dice, ¿en qué colegio estudió Gonzalo Bravo Pérez? Sí, difícil. 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 No, yo realmente, compañeros, yo sí tengo la certeza de que es ipialeño. O sea, yo lo puedo garantizar. Eh, yo creo que cuando me invitaron a esta charla hace un buen tiempito, yo hice la investigación, ¿no? Y yo les demostraba cómo Gonzalo Bravo Pérez, su padre ipialeño, don Julio Bravo Mejía, ipialeño, él falleció en Pasto el 5 de febrero del 62, ¿no? Y cómo su madre, doña Leticia Pérez de Bravo, hermana de Mercedes Pérez de Martínez, que fue la mamá de Gerardo Martínez Pérez, demuestra que él era ipialeño de pura cepa. Además, otro dato, mire, que reafirma que Gonzalo Bravo Pérez es de Ipiales. Su hermano, Juan Bravo Pérez, que nació el 24 de junio de 1903 en Ipiales, fue gobernador del departamento de Nariño de 1942 a 1944 y senador de la República de 1958 a 1962. Si ven, estos datos nos demuestran que Gonzalo Bravo Pérez era ipialeño. O sea, yo no tengo duda, la duda la tienen otros. Para mí es ipialeño. Su padre, su madre, inclusive cuando lo matan, va de brazo del señor Vela, que es ipialeño, y a la cuadra está, que lo llega a socorrer su primo, que era capitán del ejército de la República, que llegó a ser general y era ipialeño. Es decir, es como cuando yo me vine a Ipiales, a Bogotá, disculpen, en 1989. Yo cuando llegué a Ipiales, yo solo andaba con los ipialeños, pues yo no andaba con otros porque no conocía. Mis amigos, en la Nacional solo ingresé yo de mi promoción, pero mis amigos eran, pues los puedo nombrar, ¿no? Era el flaco que le decíamos, nuestro amigo Luis Bernal, que era un genio, Julio Coral, Fernando Ceballos. Los 4 éramos como los amigos, ¿no? Y los 4 nos reunamos todos los días acá en Bogotá. Entonces, lo que yo les leo, cuando yo les digo que Gonzalo Bravo Pérez, su mamá, su papá, su primo que lo socorre, su amigo que era ipialeño, para mí está totalmente demostrado que Gonzalo Bravo Pérez es ipialeño, ¿no? Él nació en 1909 y murió a los 20 años en 1929. ¿Qué colegio? No sé, pues los colegios que funcionaban entonces en Ipiales eran el Colegio Nacional Sucre y era el Colegio San Felipe Neri, de los padres del oratorio. Habría que rastrear el archivo, ¿no? Si ellos de pronto estudiaron ahí. Pero fíjese que muchos ipialeños
se iban a terminar el bachillerato a Pasto. Entre esos, mi abuelo Guillermo Chávez Chávez, estudió en el Colegio Sucre de Ipiales y se graduó de bachiller en el Liceo de la Universidad de Nariño. ¿Sí ve? Y el poeta Florentino Bustos, que estudió en el Colegio Sucre y en el Filipense de Ipiales, se fue a terminar al Francisco Javier o Javeriano de Pasto. Entonces, fíjese que de pronto Gonzalo Bravo Pérez pudo haber iniciado en Ipiales, hay que hacer el rastreo, y pudo haberlos finalizado sus estudios en Pasto. Era lo normal en esa época, pues para la gente que tenía, digamos, la clase media, medianos recursos para poder hacerlo, ¿no? Difícil dar la respuesta concreta, pero es lo que yo me atrevo a decir. Listo, Mauricio, muchas gracias. Para finalizar, bueno, Mauricio, usted sabe que nosotros somos miembros de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y una compañera de la asociación, Ángela Martínez, nos pide que si usted podría profundizar en cuáles son los retos del movimiento estudiantil en esta época. Sí, yo creo que ya los mencioné, pero no sobra recordarlos, ¿no? Eso es una cuestión, una respuesta muy subjetiva que parte de mi experiencia particular, ¿no? No como académico y como estudiante que fui también hecha piedra, porque yo también eché piedra en la Nacional, eso sí, lo debo reconocer. Y salí a las marchas, ¿no? Cuando mataron me acuerdo tanto que cuando yo estudiaba en la Nacional, mataron a un estudiante de medicina con una bala que lanzó un policía, le pegó en el cerebro y lo mató al compañero Julio Blanco. Entonces, el reto, yo creo que tienen un reto muy grande, sobre todo en esta época tan convulsionada. El reto del movimiento estudiantil es, en primer lugar, responderle a la sociedad en la cual ustedes están. Es esencial que escuchen la voz de la comunidad, la voz popular, es necesario escucharla. Ahí hay una sabiduría. Cuando usted va a comprar al mercado y oye a la misia que le dice, no, ese senador, qué ladrón, cómo se roba, ¿no? Ahí hay algo le está diciendo la gente. Hay una sabiduría popular, es necesario volver a escuchar a la gente, ver el contexto en el cual nos estamos moviendo. Eso es esencial, ver qué realmente quiere la comunidad. Y también lo que dije hace algún momento, creo que el movimiento estudiantil, cuando dialoga con la comunidad y con la institución, obtiene mejores logros que quedándose solo en la piedra. La piedra está bien, es una forma de protesta, yo no vandalizo. Para mí eso nunca lo he vandalizado, me parece una forma de protestar contra algo que a uno no le gusta. Pero no solamente quedarse ahí, sino que es necesario generar un diálogo. Ustedes cuando leyeron mi biografía se dieron cuenta que yo soy facilitador de diálogo para construcción de paz. Claro, es lo que yo hago, siempre hago ese llamado. Cuando hay pelea, cuando dos se están peleando es porque no hay diálogo, pues hay que ponerlos a dialogar. Entonces el movimiento estudiantil tiene que dialogar con la administración pública. Y además la administración pública es una administración pública que tiene que escuchar al estudiante, tiene que escuchar a la comunidad. Actualmente hay tantos organismos de control que es necesario que cuando hay riesgo, cuando hay mucho riesgo por parte del movimiento estudiantil, pues que hay que acompañarse de esos organismos que están precisamente para avalar ese diálogo, ¿no? La Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Hay muchos entes de control que pueden servir como mediadores en ese diálogo que lo único que busca es el bienestar de la comunidad. Yo hoy cuando estaba preparando esta charla, yo me ponía a pensar que no hay ningún monumento al estudiante desconocido, pero sí hay monumento al soldado desconocido. Pero yo me ponía a pensar y decía, con seguridad, muchos de esos soldados desconocidos son estudiantes o fueron estudiantes. Entonces, fíjese que el sacrificio es de todos. Entonces, yo creo que es necesario que este movimiento estudiantil haga memoria de esos mártires como Gonzalo Bravo Pérez. También no quiero pasar desapercibido el nombre de otro estudiante ipialeño asesinado en la Universidad Nacional el 31 de mayo de 1978, como fue Patricio Silva Ruales. Patricio Silva Ruales fue asesinado de una manera atroz, lo asesinaron con
una bala de un fusil G3, y lo más triste es que antes de que lo asesinaran, los policías lo cogieron y lo torturaron de una manera terrible. Entonces también recordar a Patricio Silva Ruales y a todos los mártires estudiantiles que su sangre no sea en vano, que no sea solamente el recuerdo, sino que realmente se lo vea como un proceso que nos permite avanzar como colectivo, avanzar como sociedad, y creo que es la enésima vez que lo repito, y que el movimiento estudiantil sea la conciencia, la conciencia de la colectividad. Bueno, a manera de conclusión de todas las respuestas que nos ha dado el día de hoy, podemos pues decir de cierta manera que el papel que jugó Gonzalo Bravo Pérez en esta sociedad de represión es algo que no solo se debe de quedar en la historia, sino que debe de motivar a muchos para continuar con esta ardua labor de un cambio por un país y por una región mejor. Es por ello que para la Universidad de Nariño, Extensión y Piales, se propone alzar una placa en nombre de este gran personaje que sea puesta en nuestras instalaciones para que de cierta manera se resalte su nombre y su gran impacto en esta sociedad. Es muy indispensable para nosotros los estudiantes tener una figura dentro de nuestras instalaciones, una figura que muestre de cierta manera los aportes que pudo realizar este personaje y de cierta manera dónde podemos visionarnos para poder lograr también este cambio que estamos construyendo poco a poco con nosotros como organización o como universidad o como ese colectivo de estudiantes que salen a marchar, que salen a gritar las inconformidades de un gobierno, las inconformidades de una alcaldía o las inconformidades de cualquier aspecto que no consideramos correcto y deseamos cambiar. Es por ello también que queremos darle un reconocimiento a usted por su ardua labor y querer articularnos más con usted para que academia, docentes, estudiantes y desde su figura como poeta y escritor poder manejar la academia desde una perspectiva mejor para poder fomentar en nuestras generaciones futuras, porque son ellas las importantes, una nueva cultura no solo de historia, sino de formación academia de cambio. Sí, Alejandro, qué buena, qué bonito eso que dice del homenaje a Gonzalo, qué bueno que se recupere en la memoria, ¿no? Qué bonito es eso. Es importante que los pueblos hagan memoria de sus personajes, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de viajar, por ejemplo, en España, cuando uno va a cualquier pueblo de España, usted se asombra la cantidad de placas y de monumentos que hay de sus poetas, de sus cantantes, de sus artistas, de sus héroes mártires, ¿no? Como Gonzalo Bravo Pérez. Pues es bonito. Lástima, en Ipiales, no, en Nariño no tenemos esa tradición. La memoria es como una cassette, ¿no? Se echa y rebota y se olvida. Después ya nadie habla de esto hasta el año entrante. Entonces, qué bonito que ustedes como estudiantes mantengan la memoria del colectivo, ¿no? De Gonzalo, de muchos ipialeños que han hecho tantas cosas, ¿no? Uno cuando trabaja, yo que trabajo desde Bogotá, uno lo hace con el cariño de la tierra sin buscar nada. Lo único que uno busca es buscar trascender en esta vida con el trabajo que usted hace, en mi caso, por ejemplo, hablando del terruño, ¿no? Como decía Aurelio Arturo, la morada. La morada al sur es eso, es la casa donde uno creció, donde uno vivió y donde uno tiene que ser eternamente agradecido porque allá es donde uno se nutrió. Entonces los felicito por este espacio, los felicito en lo que yo pueda seguir colaborándoles con el mayor gusto, cuenten conmigo. Ojalá alguna vez podamos estar en Ipiales juntos y poder charlar, podamos tomarnos un hervidito y charlar bien rico de estos temas. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas, entonces, no siendo más, en el nombre de la Universidad de Nariño y la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ASEU, queremos darle infinitas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, su tiempo, que es algo muy valioso de todas las personas, suyo y de todos nosotros que nos hemos dado cita en este lugar, y por el interés en ilustrar a cada una de las personas que nos han seguido por medio de esta transmisión. Agradecer también a todas las personas que se dieron cita a este encuentro virtual y desearles lo más importante para nosotros, que es mucha felicidad, salud y vida. Un abrazo virtual para todos.
Mauricio, nuevamente, muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Créame que vuelvo y se lo repito, para mí es un honor tener en la ciudad de Ipiales, en el departamento de Nariño, personajes tan espectaculares como usted, con esa trayectoria tan grandes que para nosotros los jóvenes son un ejemplo a seguir. Ojalá y que yo sé que tenemos algunos docentes de instituciones educativas. Ojalá ellos promovieran este tipo de charlas, ojalá ellos promovieran este tipo de historia en los colegios, porque sé que como lo hablamos inicialmente, no se da y es realmente importante saber quiénes somos y las personas tan grandes, los personajes tan grandes que han dado fruto aquí en esta ciudad. Mauricio, muchas gracias. Nuevamente con el mayor gusto, les agradezco a la Universidad de Nariño, le agradezco al colectivo, a ustedes, a María Alejandra, Alejandro, a todos los chicos que han hecho posible esto. Les reitero, cuenten conmigo, con un amigo, un servidor, me pueden buscar en Facebook, me escriben al inbox y en lo que yo pueda colaborarles, para eso estamos. Un grande abrazo, muchas gracias. Igualmente un gusto para usted y nosotros. Gracias. Así es, muchas gracias. Entonces damos por finalizada esta transmisión. Esperamos que haya sido de su agrado. Que tengan un feliz resto de tarde.